Ok, bueno, pues vamos a empezar. La clase pasada vimos el método de mínimos cuadrados convencional y lo dedujimos a partir del modelo ARX, lo manipulamos la forma de expresarlo y posteriormente aplicamos el método de minimización de una función por escalar y encontramos el algoritmo de mínimos cuadrados, que es lo que tenemos en pantalla actualmente. Como pueden ver, este método de mínimos cuadrados básicamente nos arroja los parámetros de un modelo RX. Esos parámetros están contenidos en el vector P, pero lo más interesante es que ese cálculo depende de una matriz Z y un vector Y. Y si recordamos quién es Z y quién es Y, pues son matrices y vectores que están compuestos de datos experimentales. Eso significa que con el simple hecho de que yo me conecte a un proceso y muestree tanto la entrada como la salida en un tiempo de muestreo adecuado, pues voy generando datos, voy generando un vector de entrada y un vector de salida. Con esa información puedo construir Z y Y, y si los construyo bien, pues haciendo este cálculo puedo identificar el sistema. Entonces es un método bastante útil. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues que Z y Y son vectores y matrices que deben de contener todos los datos experimentales, es decir, desde que inicio mi experimentación hasta que termino, la totalidad de todos esos datos los debo de tener contenidos en esas matrices. Ese es un inconveniente porque si los datos son muy grandes o sigue corriendo el sistema, pues en algún momento esa matriz se va a saturar y ya va a ser inmanejable. Entonces ese es uno de los principales inconvenientes, que requiero primero hacer la experimentación y ya después con los datos se calcula el método de mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces ahí tengo que hacer un buen diseño del experimento para tener la suficiente variabilidad en la matriz Z y en el vector y que los datos pues no sean muy grandes como para que saturen algún equipo de cómputo. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Y el sistema sigue corriendo de forma indefinida, indeterminada. Por ejemplo, está operando de forma continua y continuamente estoy tomando datos. Entonces eso es inmanejable con esta expresión, porque la matriz Z y el vector Y crecerían de forma indeterminada. Ese es un problema. Entonces, ahora la pregunta que surge es, ¿este mismo método se puede aplicar sin tener que almacenar todos los datos? Es decir, conforme van llegando nuevos datos y se vayan limitando el crecimiento de esta matriz sin perder información. Eso sería algo ideal. Entonces tenemos que buscar una forma de calcular este mismo método, pero que no dependamos de todos los datos, sino que dependamos de datos actuales y que se vayan actualizando. A este tipo de métodos se le llaman métodos recursivos, en donde no tengo que almacenar toda la información, solamente tomo en consideración los últimos datos que se están leyendo. ¿Ok? Entonces de eso se trata la siguiente parte de este capítulo. Vamos a seguir trabajando con el método de mínimos cuadrados, pero vamos a cambiar la forma de calcularlo. El método de mínimos cuadrados es este, y simplemente lo que vamos a hacer es buscar formas alternativas de hacer este cálculo. ¿Ok? Y bueno, como ya estamos pensando en que los datos van a
hacer de forma indeterminada. Entonces también surge otra cuestión. Los datos, pensando en periodos de tiempo muy largos, los datos que se leen en el instante actual tienen una mayor validez que los que se leyeron hace un año, porque puede ser que el sistema cambie. El sistema puede cambiar por diferentes circunstancias. Por ejemplo, simplemente por el uso del motor, por ejemplo, los parámetros del motor cambian, porque envejece, porque hay pobre mantenimiento, porque hay mayor rozamiento, porque cambian las características eléctricas del motor, etc. Pueden surgir algunos cambios, y esos cambios se ven reflejados en la dinámica o en la respuesta del sistema, del motor, en este caso. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos un análisis y estamos considerando datos de hace un año y datos actuales? Los datos que pasaron hace un año tienen menor validez que los datos actuales. Entonces, también tenemos que pensar en que de alguna manera el sistema cambia y tenemos que ir, pues tener un proceso como de olvido de información, o sea, darle una mayor ponderación a datos actuales que a datos viejos. Entonces, pues eso también lo tenemos que considerar. Para eso vamos a introducir un concepto que se llama técnica de olvido exponencial. ¿Ok? ¿En qué consiste la técnica del olvido exponencial? La técnica del olvido exponencial se introduce precisamente porque se asumen variaciones en los parámetros que ocurren con el tiempo y que esa variación pues es lenta, como lo que les comentaba. Estoy analizando un motor y ese motor tiene un año de operación. Cuando estaba nuevo tenía ciertas características eléctricas, por ejemplo, pero ya en la actualidad puede tener algún cambio pequeño, pero finalmente el cambio. Entonces a mí lo que me interesa es la dinámica actual. Entonces ahí lo que está ocurriendo es el cambio de un parámetro muy lentamente. ¿Okay? Entonces, en ese caso, podemos aplicar la técnica de olvido exponencial. La idea es muy sencilla y básicamente es mediante la introducción de un término, de un factor que, por la forma en como lo vamos a definir, me va a simular una especie de olvido exponencial y que va a depender del tiempo. Entre más viejos, va a tener menor varianza o menor repercusión esos datos en el modelo actual. ¿Okay? Entonces, y lo que vamos a cambiar simplemente es mi modelo RX. Y recuerdan la ecuación que tenemos aquí. Este es el modelo RX. Aquí tenemos el modelo ARX. Entonces, simplemente recuerden cómo está construido P, Z y el término del error, que es el ruido, y la salida. Aquí lo estamos definiendo para un tau, y tau representa algún tiempo. Un tiempo que puede ser cualquiera desde el inicio hasta el final. El inicio es 1, aquí inicié mi experimentación y aquí terminé. Entonces acuérdense que el tiempo va transcurriendo y en algún momento inició y el inicio es en 1. Y aquí es el actual. Es decir, el tiempo más reciente. T es el tiempo más reciente. Entonces si sigue transcurriendo el tiempo, pues ahora sigue creciendo esta línea del tiempo. Ok, entonces vamos a representar como tau el instante de tiempos pasados, es decir, cualquier instante de tiempo antes de t, o puede ser el mismo t. Entonces, este es mi modelo RX expresado en algún instante de tiempo que ya pasó. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a
a ver cómo podemos modificar este modelo RX para que afecte los valores más antiguos. ¿Ok? Entonces, si los parámetros varían con el tiempo, es claro que las ecuaciones más viejas son menos confiables, es decir, tienen menor varianza que las actuales. ¿Sí? ¿Y cómo representamos eso? Si consideramos que la varianza en términos estocásticos, que son las propiedades que tiene el error, no son constantes, es decir, cambian con el tiempo, entonces las ecuaciones más viejas corresponden a una varianza mayor. ¿Sí? Y las ecuaciones más nuevas corresponden a una varianza menor. ¿Eso cómo se representa matemáticamente? Así. Esta es la varianza. Acuérdense, la esperanza matemática del error cuadrático, esta es la varianza. El valor de la varianza sin contemplar el tiempo. Entonces, así lo definimos, esta es la varianza del sistema y simplemente tiene un valor cuadrático. ¿Okay? Entonces vamos a introducir un nuevo término, que es este término que está aquí. Ese término es un factor de olvido. ¿Okay? Y básicamente tiene un cuadrado porque el parámetro de varianza es un parámetro cuadrático. ¿Okay? Entonces lo que realmente me interesa es la desviación estándar. Pero lo vamos a poner en términos de varianza, que es exactamente lo mismo, es la raíz cuadrada de la varianza de la desviación estándar. Entonces introducimos un phi, y ese phi es un factor positivo mayor o igual a 1. Si es exactamente 1, ¿qué sucede con este término que está en rojo? 1 a cualquier exponente sigue siendo 1. Entonces es como si no lo pusiéramos. Si phi es igual a 1, simplemente todo el término que está en rojo es igual a 1. Y tenemos nuestra varianza igual a como la contemplamos sin factor de olvido. Pero ¿qué sucede si phi es menor a 1? Entonces ahí es donde el factor de olvido empieza a tener efecto. Acuérdense que cualquier número real menor a 1 elevado a cualquier potencia es menor a 1. Entonces voy a estar multiplicando mi varianza por un factor siempre menor a 1. Y lo que hace es que disminuye su valor. ¿Okay? Entonces, entre más viejo sea, o entre más alejado esté del tiempo actual, que es este término de aquí, t menos tau, menor será todo el resultado de lo que está en rojo. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que estemos en el tiempo actual. Vamos a poner aquí la línea. Este es 1 y este es el tiempo t. Aquí. Entonces, ¿qué sucede si tau es 1? Entonces t menos tau es igual a t. Entonces es un exponente muy grande, elevado a un número menor a 1, entonces entre más grande sea el exponente, menor es el resultado. Entonces entre más alejado esté el término que está en rojo del t, menor será su valor. ¿Okay? Si t es igual a tau, pues simplemente es cualquier valor a la 0 es igual a 1. Entonces estaríamos en este caso de aquí. S'habitue. ¿Ok? Entonces, introduciendo este simple término de phi a la menos 2 de t menos tau, simplemente estamos metiendo el efecto que queremos, que es un olvido exponencial en donde las ecuaciones más viejas tienen una varianza menor. Aquí hay un error, aquí debe ser menor. ¿Okay? Y los términos más nuevos tienen una varianza mayor. ¿Okay? Entonces, ¿cómo expresamos este término entonces en términos del error, que no es error cuadrado? De la siguiente manera,
simplemente el error va a ser igual, ya sin el 2, es el factor de olvido en la primera potencia, por el error pasado por el sistema, es el error sesgado. ¿Okay? Entonces simplemente lo que sucede es que el error filtrado lo pasamos por un factor de olvido exponencial, que es el phi a la menos t menos tau. ¿Okay? Entonces, BDT es opuesto a la teoría que caracteriza el ruido blanco y tiene una varianza constante. Ahora, para afectar esta varianza, simplemente tenemos que multiplicarlo por el factor de olvido exponencial, en donde recuerden que el phi es un número menor a 1. ¿Ok? Entonces, si consideramos que el error, si cambiamos el error inicial que era este, y lo cambiamos por este que ya tiene el factor de olvido, y lo sustituimos en el modelo ARX, que es este sigue siendo mi modelo ARX, estructura del modelo, puede ser la estructura, ARX. Esta estructura, ahora vamos a considerar que el ruido cambia y lo vamos a meter acá. Aquí el ruido o el error va disminuyendo su magnitud conforme más viejo es lo que significa este término. ¿Sí? Entre más antiguo es, menor es el efecto, ¿ok? O menor es su varianza. Entonces, si hacemos esta sustitución aquí, ¿qué sucede? Pues ahora mi modelo RX modificado va a ser este. Este es el modelo ARX. Con olvido exponencial. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué cambiamos aquí? El modelo sigue siendo exactamente lo mismo. Si se ven de la misma forma, es P por algo y al final tenemos Y. Lo único que estamos haciendo es cambiando los términos. Este queda mi vector y este queda mi vector Z. Observan, simplemente lo demás es lo mismo. Este es el error, este es el de parámetros. Entonces, lo único que debemos hacer para modificar mi estructura de modelo ARX e introducir el factor de olvido exponencial, simplemente tenemos que modificar Z y modificar Y. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacer eso? De una forma muy sencilla. Entonces, acuérdense que definimos Z y definimos Y como vectores y matrices. Ahora la vamos a redefinir. En el momento de introducir ese factor, entonces estos términos que están acá los vamos a modificar y ahora los vamos a calcular de una forma diferente. La matriz Z estaba definida sin estos términos. Estos términos no están en el original, ni estos términos están en el original, en el inicial. Y los introducimos tal como están, introducimos el factor de olvido. Entonces fíjense que es exactamente lo mismo, pero nada más que cada vector se va modificando conforme llegan nuevos datos. ¿Ok? Entonces fíjense, este término que está, el primero, corresponde a la primera muestra. ¿Okay? El segundo, la segunda muestra y así hasta
que llego a la muestra actual, o la última. Lo mismo sucede con el término de la salida, y. La primera muestra que tomé, la segunda muestra que tomé, hasta que llego al tiempo actual, que es t. Si observan, se van modificando. El último está tal cual, pero el anterior ya tiene una modificación multiplicada por phi. Ese phi, acuérdense que es menor a 1, si es menor a 1, entonces el valor de esta salida tiene una ponderación menor a 1. Y conforme se van haciendo más viejos, conforme van subiendo, este término de aquí se va haciendo más grande y elevado a un número menor a 1, entonces este factor se vuelve más pequeño. ¿Okay? Si los observamos o los graficamos, pues este factor de atenuación es exponencial. Empieza en 1 y empieza a bajar hasta que termina en 0. ¿Okay? ¿Cuántas muestras van a pasar para que llegue a 0? De eso va a depender el valor de pi. ¿Okay? Entonces no me altera el resultado, simplemente tiene el efecto de olvido exponencial. Ok, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, no. Ok, creí que no me Por ahora escuchaban. no. Okay, entonces miren, seguimos manejando exactamente la misma nomenclatura. Lo único que introdujimos fue un nuevo parámetro que le llamamos exponente o factor de olvido exponencial. ¿Okay? Entonces simplemente tenemos que ponerlo conforme van para ponderar los datos. ¿Okay? Pero a Y y a Z ahora la vamos a conocer así, de esta forma. ¿Okay? Y el modelo RX va a seguir siendo el mismo. O sea, estos términos, al momento de introducirlos, este y este, como factor de olvido, lo único que me cambian es cómo construyo ahora Z y Y, pero Z y Y van a seguir siendo iguales, nada más que ahora tienen este término acá. ¿Okay? Incluso así como están redefinidas Z y Y, podemos calcular el método de menos cuadrados convencional y no sucede nada. ¿Okay? El cálculo va a ser igual. Sabemos que en un no lo introdujimos en el método de menos cuadrados convencional porque son tiempos muy cortos, entonces el efecto no se alcanza a ver. Pero ya cuando estamos pensando en hacer un modelado en donde continuamente, de forma indefinida, va a estar calculando el método de menos cuadrados, entonces ahí sí es conveniente este factor de olvido. Y lo vamos a poner para el método de menos cuadrados recursivo. ¿Okay? Entonces fíjense, ahora ya vamos a trabajar con el algoritmo recursivo para el método de menos cuadrados. Y a partir de aquí vamos a trabajar con esta redefinición de la matriz Z y la matriz Y. ¿Okay? O sea, para el método de mínimos cuadrados recursivo vamos a trabajar con esta nueva definición de las matrices. ¿Okay? Entonces, pues es el mismo método, igual como lo calculamos. Lo único que vamos a buscar es una forma diferente de determinar el vector P, en donde no tengamos que depender totalmente de Z, porque Z es prohibitivo cuando hablábamos de tiempos muy largos. Recuerden, Z y Y mayúscula, estos dos vectores, van creciendo conforme llegan nuevas muestras. Por ejemplo, aquí mi Z es una matriz y se le va agregando un renglón abajo cada vez que llega una nueva muestra. Entonces, si lo corro de forma indeterminada, esta matriz va creciendo hasta tal grado que ya va a haber un momento que no la pueda manejar. Igual Y es un vector que va creciendo conforme llegan datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar una forma de hacer este cálculo, es el método de menos cuadrados, pero que no dependan, o sea, en ese cálculo no esté Z
mayúscula ni y mayúscula. ¿Ok? Entonces ese es el objetivo. No depender de esto, pero que sea exactamente el mismo algoritmo. No podemos cambiar el algoritmo. Todo lo que tenemos que hacer es buscar una forma diferente de hacer el cálculo y que sea recursiva, es decir, que dependa de algún parámetro, pero en tiempos anteriores, no en tiempos, no totalmente en el tiempo actual. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, el algoritmo de mínimos cuadrados recursivo. ¿Ok? Entonces, pues antes de iniciar o de resolver el problema, tenemos que definir algunas variables intermedias. Vamos a hacer varios cambios de variable. ¿Ok? Y para eso, pues, vamos a hacer algunas definiciones y algunos cálculos antes de incluso intentar resolver el problema de mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas definiciones. Entonces vamos a obtener las formas recursivas de P. Este es el vector que me interesa. La desviación es la varianza y una matriz C. Esta matriz C es una matriz de covarianza, así lo vamos a definir. Y lo que representa es precisamente el cálculo más complejo que tengo en mínimos cuadrados, que es la inversa de una matriz, de la multiplicación de la matriz Z. ¿Okay? Si observan bien Z cómo es, Z tiene una crece. Z, ¿de qué tamaño es Z? Vale, si lo recuerdan. ¿De qué tamaño es esta matriz Z? ¿Hay alguien por ahí que lo recuerde? No lo recuerdo, profe. Creo que a la derecha llegaba hasta N. Le voy a poner Z de T, fíjense. Z de T, la dimensión de esta matriz es T por 2N más 1. En donde N es el orden del sistema. Si es 2, entonces sería de T por 5. ¿Ok? Y T es el número de muestras que tengo. ¿Okay? Entonces fíjense, esta matriz es la que va creciendo conforme llegan más datos. Y obviamente pues su inversa, pues es la inversa de esto. Entonces la multiplicación de estas dos matrices me da una matriz de ¿cuánto? La Z crece y es inmanejable, pero ya una vez multiplicadas me devuelve una matriz cuadrada de 2n más 1 por 2n más 1. ¿Sí? Entonces esta matriz es fija, o sea, no crece conforme llegan más datos, y el tamaño va a depender del orden del sistema. Y es 2, entonces C va a ser una matriz de 5 por 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy definiendo, y además es la inversa de esta multiplicación, que es una parte del cálculo del método de mínimos cuadrados convencional. Entonces la voy a definir así, simplemente una matriz de tamaño fijo. Esta matriz ya se puede manejar, porque no cambia. Si el tiempo sigue pasando, no cambia de tamaño. ¿Okay? Entonces, es una primera definición que voy a hacer. Y voy a tratar de que mi algoritmo de mínimos cuadrados dependa de C y no de esta operación. Recuérdense, la operación no la puedo realizar porque Z es inmanejable. Pero si tengo una forma diferente de calcular C, en donde no dependa de las Z, pues entonces puedo usar C. Entonces es el objetivo. Entonces voy a definir la matriz C, que es la matriz de covarianza, y es de tamaño fijo.
¿ok? Voy a tratar de calcularlo a partir de P, la desviación estándar, y, la misma matriz de covarianza. Lo vamos a obtener para tiempos t más 1. Ahora, ¿qué significa t más 1? T más 1 no significa que sea un tiempo futuro. Vamos a manejar la nomenclatura como para poder calcular de una forma más sencilla el algoritmo, pero para cuestiones prácticas t más 1 va a ser el tiempo actual y t va a ser el tiempo anterior, ¿ok? Entonces t más 1 va a ser el tiempo actual. Es decir, el instante de tiempo en este momento, ¿ok? Y el tiempo t pasa a ser el tiempo anterior, t menos 1. Anteriormente lo manejábamos como t el tiempo actual y t menos 1 el tiempo anterior. Ahora vamos a hacer esta pequeña variación con el objetivo de obtener el algoritmo de una forma normal, ¿okay? Entonces simplemente es cuestión de determinar qué significan los tiempos, ¿okay? Entonces observamos en el t más 1. Le vamos a definir el tiempo t más 1. En la cual se puede definir. ¿Qué diferencia tiene con respecto a esta? ¿Alguien me puede dar alguna idea de cómo puedo obtener z de t más 1 en lugar de z de t? ¿Qué es lo único que tendría que hacer? Sustituir t por t más 1. Exactamente. Nada más sustituyo t por t más 1. Con ese simple hecho ya lo obtengo. Y eso, ¿cómo lo hago? Simplemente lo que significa en realidad es que llega un nuevo dato y lo llamo z de t más 1. Entonces aquí se forma un z minúscula de t más 1. ¿Ok? Entonces ahora toda esta matriz desde aquí hasta acá va a ser z de t más 1. Pero también se afecta el olvido exponencial. Entonces le agrego, una vez que llega una nueva muestra, aquí le agrego un phi. Aquí pasa a ser phi cuadrada. Y aquí, ¿cómo se modifica? Aquí sería 1. Y lo voy a poner abajo, t menos 1. Yo simplemente lo multiplico por phi. Aquí por phi, aquí por phi. Aquí por phi me queda t menos 1 y aquí me queda t. ¿Okay? Entonces, si observan, llegó una nueva muestra. Este pasa a ser el anterior con su respectivo factor de olvido y así todos se recorren. ¿Okay? Y esta matriz es z de t más 1. Lo mismo sucede con y. Aquí se agrega y minúscula de t más 1. Y es phi y al cuadrado. Aquí t menos 1 y t. Entonces, pasa un nuevo instante de tiempo, este se convierte en t, t menos 1, t menos 2, y así lo recorro todo. Y llega un nuevo valor y lo vuelvo a agregar acá abajo. Y ese va a ser el t más 1. Entonces siempre tengo que ir recorriendo el tiempo. ¿Ok? Entonces, de esa forma defino los tiempos
t más 1. Como hemos definido, era en el tiempo t. Pero t más 1 simplemente sustituyo todos los t's que aparecen ahí como t más 1. Y eso me da la matriz C, Z o cualquiera. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora ya vamos a tener no nada más el Z, el C de t, sino que también lo vamos a poder conocer como CT más 1. Y el C de t lo vamos a definir como Z transpuesta de t por Z de t la menos 1. ¿Bien? Entonces, aparte de definir C, estamos definiendo nuevas matrices en t más 1 y en t, que no tiene mayor complicación, simplemente saber que t más 1 es el tiempo actual y t es el tiempo anterior. ¿Okay? Y lo mismo sucede para todas las variables las vamos a definir en el tiempo t más 1, ya sea la salida o la entrada del sistema. ¿Okay? Entonces, a partir de estos vectores, matrices y lecturas en el tiempo t más 1, tenemos que calcular P. Estas matrices P, la desviación estándar, la matriz de covarianza, Y y U, las vamos a considerar que son conocidas. Si las conocemos, entonces la actualización de este vector va a depender, tenemos que encontrar un algoritmo que la actualización de P dependa de estas variables. ¿Okay? Entonces, haciendo esta consideración del tiempo t más 1, entonces definimos o calculamos tres identidades, estas tres. No es una definición, es un cálculo. Entonces, si hacemos la multiplicación de C transpuesta por Z, t más 1, y hacemos el desarrollo, resulta que esta Z transpuesta por Z en t más 1 es igual a phi al cuadrado por Z transpuesta en t, o sea, es la misma pero en el tiempo anterior, ¿okay? Y multiplicado por un phi cuadrada, más los datos nuevos, ¿okay? Entonces, ¿este qué forma tiene? Esto tiene ya una forma recursiva. Es decir, yo quiero actualizar esta matriz, que esta es C acuérdense que esta es C de t más 1 inversa. La puedo calcular en base a ella misma y a datos nuevos. Esto que está aquí son datos nuevos. Son datos nuevos. ¿Okay? Fíjense, de acuerdo a lo que definí en la diapositiva anterior, esta es ¿quién? T de t más 1 inversa. T más 1 inversa, ¿cómo la puedo calcular? Y esta de aquí, ¿quién es? Voy a poner acá arriba. Fíjense, esta ecuación que está arriba representa t de t más 1 inversa. Y es igual a ¿quién? A phi al cuadrado. Y acuérdense que es el factor de olvido de c de t
también inversa, más la multiplicación de dos vectores que son vectores fijos, un vector de 2n más 1 de tamaño. ¿Ok? El tamaño de z transpuesta es de 2n más 1 por 1. Vamos a ver cómo está aquí. Este es aquí hay un error. Este z a ver, ahora sí está bien. Este es de 1. Es de 1 por 2n más 1. Entonces el z sin transponer es de 2n más 1 por 1. Cuando los multiplico, ¿de qué tamaño me da? Z por z transpuesta. Me va a dar una matriz de 2n más 1 por 2n más 1. ¿Ok? Entonces, esta operación de aquí me da una matriz que ya vi que también es cuadrada. Simplemente la sumo y ya me actualiza la matriz de z más 1. Entonces es una forma recursiva. Una matriz se calcula por ella misma en el tiempo anterior más algún dato reciente. ¿Okay? A eso se le llama que tenga una forma recursiva. Entonces tanto la multiplicación de z por z, z por y y por y tienen una forma recursiva. Y eso se puede demostrar fácilmente haciendo las multiplicaciones de las matrices. ¿Ok? Pues fíjense, tenemos también estas identidades de la matriz z. ¿Ok? Y también acuérdense cómo se calcula z. ¿Quién es z? Nada, para recordarlo rápidamente. Z transpuesta de t. Eso fue lo que definimos en la clase pasada. Y estaba igual a, primero teníamos u de t, luego y de t menos 1, luego u de t menos 1, y así. ¿Hasta dónde? Hasta y de t menos n y u de t menos n. ¿Ok? Ese es z de t. Z de t más 1 simplemente a todas las t le sumamos 1. T más 1 y en lugar de ser t menos 1 es t y aquí en lugar de ser t menos n es t menos n más 1. Todas las t le sumamos más 1. Y ese es el que estoy utilizando acá. ¿Okay? ¿Y qué tamaño tiene? Pues 1 por 2n más 1. Entonces fíjense que este término de aquí es conocido, puede calcular y depende de los datos más recientes. ¿Okay? Y pues aquí tengo ya formas de calcular de forma recursiva algunas expresiones. Entonces ya definí C, ya definí estas identidades y ya definí quién es Z minúscula en T más 1. ¿Ok? Ahora, de todas las definiciones anteriores, pues ya puedo, de hecho esta fue la que escribí anteriormente, ya puedo calcular C de T menos 1 utilizando las identidades anteriores.
Entonces, quiero resolver esta inversa. ¿Qué problema es que pues depende del cálculo de una inversa? Entonces, algo que tampoco puedo hacer en línea es el cálculo de inversas, porque eso, pues básicamente, acuérdense que el hecho de calcular de forma recursiva o en línea, pues lo tengo que hacer conforme me van llegando nuevos datos. Entonces los nuevos datos llegan cada tiempo de muestreo, lo que significa que para el cálculo de mi algoritmo tengo tiempo limitado, es decir, lo tengo que hacer en tiempo real. Entonces, si voy a pensar en un sistema de control que no es muy demandante y que tenga un tiempo de muestreo de 1 milisegundo, imagínense calcular en un microcontrolador una inversa de 5 por 5, por ejemplo. Entonces, por más rápido que sea el microcontrolador y demás, pues no va a terminar en 1 milisegundo. ¿Sí? Y si además son varias operaciones, pues vamos a llegar al caso de que va a ser inútil nuestro algoritmo. Entonces tenemos que evitar también el cálculo de inversas. Entonces, pues aquí tengo ya mi problema de mi matriz C. Yo quiero conocer C, pero no la inversa. Entonces tengo que resolver esta inversa, tal como está. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo esta inversa? Es un poco complejo. Sin embargo, hay una identidad matricial bien conocida que se llama la matriz de Householder. ¿Okay? Esa identidad matricial la vamos a utilizar para resolver esta ecuación. ¿Sí? Entonces, y esta es la identidad. Si alguien tiene alguna duda de cómo demostrar esta identidad, simplemente buscan como la identidad matricial de Householder, y pues este investigador lo que hizo fue demostrar esta igualdad. Ok, nosotros lo vamos a tomar como un hecho que es verídica la igualdad, la identidad matricial. Si alguien tiene alguna duda, podría consultar esta literatura y ver que efectivamente así es. Ok, nosotros simplemente la vamos a usar. Entonces, para utilizarla, vamos a considerar que A es pi cuadrada por c a la menos 1 de t. Es decir, todo este término aquí es A. ¿Ok? B es igual a z de t más 1. Es B. Por lo tanto, este es B transpuesta. ¿Ok? Y D es la matriz identidad. Le damos una identidad. Vamos a poner como una I. ¿Ok? Pues fíjense qué forma tiene. Tiene esta forma, ¿no? Nada más que si le calculo a la menos 1, ¿quién es? Esa cosa inversa. Es C de t, ¿no? ¿Sí? Es decir, si sustituyo A, B, I y D en esta de aquí, realmente lo que voy a estar calculando es C de t 1. Esto es ¿Okay? Y por consiguiente estoy resolviendo esta ecuación, que es lo que ando buscando. Simplemente en la matriz, la identidad matricial de Householder, voy a sustituir A, B y D en la matriz. ¿Ok? Y obviamente voy a esperar que todos los componentes de lo que está del lado derecho pues sean fáciles de calcular. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace esa parte? Simplemente sustituyo A
Esto este término aquí, este es el mismo y este es B. Y aquí está en la siguiente ecuación. Y una vez que sustituye estas A, B y C en este término de aquí, lo que está en la parte derecha, lo que obtengo es este término, ¿okay? Que era C por phi al cuadrado, menos C por phi al cuadrado, y aquí este multiplicado por este phi es el término A la menos 1. A la menos 1, fíjense, es C de t entre phi cuadrada. Voy a poner aquí. A la menos 1 C de t sobre phi cuadrada. ¿Okay? Entonces ese término, y está, es este C entre phi cuadrada. Menos C entre phi cuadrada por Z, que es B, por todo este término. Este término que está aquí, que es ese término que está entre corchetes. ¿Okay? Por B transpuesta, que es Z transpuesta, por A a la menos 1. Z transpuesta por A a la menos 1, que es este, entre este. ¿Okay? Entonces aquí hay un pequeño detalle. Resulta que este término de aquí pues sigue estando a la menos 1, y lo que estaba buscando es evitar inversas. ¿Ok? Sin embargo, si analizamos todo lo que está a la menos 1, ¿qué dimensión tiene? ¿Alguien que me puede decir? ¿De qué dimensión es esta matriz? Esa es una matriz. ¿De qué dimensión es? ¿Será de 2n más 1? ¿Por qué? ¿De qué tamaño es esta z? ¿Esta z de qué tamaño es? Lo acabamos de ver. ¿De t por 2n más 1? No, fíjate, es z minúscula. Z mayúscula sí, pero en minúscula. Fíjense aquí. Hay Z mayúsculas y Z minúsculas. Las mayúsculas son matrices y las minúsculas son vectores. Y aquí está la minúscula. ¿De qué tamaño es? Lo acabamos de ver hace 2 minutos. ¿De qué tamaño es esta?